el juicio, el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más al estudio del santuario con el licenciado Gerson. León, bienvenido, licenciado, qué gusto tenerle una vez más entre nosotros. Después de esta semana sin estudio, nos ha hecho mucha falta. Les doy la bienvenida a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma. Les saluda, les abraza y estamos muy contentos de estar otra vez estudiando. Acuérdense que los micrófonos tienen que permanecer cerrados porque estamos grabando. Y todo este estudio y los demás que hemos hecho, semanas de oración y más, pueden verlos en nuestro canal de YouTube, que aparecerá después en el chat. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Licenciado Gerson, buenas noches. A usted la palabra. Buenas noches con todos. Buenas noches, Cristina. Qué gusto de conectarnos otra vez. Sí, hubo unos contratiempos, pero Dios es grande y vamos a tener hoy día la oportunidad de estudiar otra vez su palabra. Gracias a todos por estar presentes y bueno, porque Dios siga ayudándonos con el Espíritu Santo a entender más. Cada vez que uno lee la palabra de Dios, uno va encontrando esas joyas que Dios ha dejado en su palabra, y realmente es un estudio infinito, es un estudio muy grande que realmente no se puede tener un tope, y realmente hoy día voy a compartir un poco de lo que ya hemos estudiado y un poco de lo que Dios nos ha podido mostrar en estos días.
Y es un estudio que es un poco largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo porque podemos ir por diferentes sitios, pero vamos a tratar de sintetizar de la forma más sencilla para que Dios nos permita visualizar este estudio. Bueno, espero que aparezcan en las pantallas la presentación. Me avisan si sale ya. Sí está. Sí está. A ver, déjame ver un ratito acá para ponerlo acá, por favor. Ok, exacto. Entonces, el título de hoy día se va a determinar dado, le hemos puesto el santuario y los patriarcas, y quisiera ver si alguien me podía ayudar buscando ese texto que tenemos ahí en pantalla, para luego leerlo. Vamos a orar primeramente, como ustedes saben, y permitir que Dios nos ayude a entender este estudio. Bueno, los invito a orar para que Dios nos permita tener este estudio el día de hoy. Oremos. Grande y misericordioso Señor que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú nos permites estar reunidos en este momento a través de estos medios. Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. En primer lugar te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, Señor. Tú conoces nuestro corazón de cada uno, Señor, y tú conoces mi corazón. Señor, ayúdanos que tu palabra se manifieste en este momento. Queremos levantarte a ti, que tu nombre sea ensalzado. Señor, cuídanos, protégenos, bendícenos en esta reunión, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender más y más esta palabra que te dejaste para instrucción de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. A ver si alguien nos podrá ayudar el día de hoy con este texto. Romanos 5, 12, 14. Y luego este texto lo vamos a tener en memoria porque vamos a ver un paso, lo que hemos estudiado rápido, para luego regresar a este texto. Romanos 5, 12 al 14. ¿Alguien lo tendrá? Sí, yo tengo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Amén. O sea, acá hay mucha información en este texto, ¿verdad? Quizás no lo podamos aprender de memoria todo, pero vamos a resumir, tratar de resumir de forma sucinta para poder memorizar algo de esto, para hacer un recuerdo de lo que ya estudiamos los días anteriores. Dice, por esta razón vino hablando Pablo, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. ¿Y quién viene a nuestra mente? De un solo hombre entró el pecado. Adán, ¿verdad? Dice, y la muerte por medio del pecado, en relación de la muerte entrando a través del pecado. O sea, el pecado introdujo el concepto de la muerte en este mundo, lo sabemos. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, dice acá, la muerte reinó ¿desde dónde? Acuérdense esto, importante, desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Pensémoslo en la mente, quizás ya lo sabemos muchos. Y bueno, vimos varios textos que nos llevaron a nuestro estudio, el que siempre lo tenemos en mente y ya lo debemos tener memorizado, es Juan 5:39, ¿verdad? El texto que nos dice, escudriñad las escrituras, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese texto ya lo hemos ido estudiando, es más, la semana pasada o hace 2 semanas estudiamos ese texto con mucha profundidad y escudriñamos ese texto de forma muy profunda. Ese texto se acompañaba a este texto que decía, y comenzando desde Moisés y los profetas, les interpretaban en todas las escrituras lo que decían de él. Estos dos textos nos llevaban desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, dándonos cuenta que el Antiguo Testamento era cristocéntrico, porque estos dos textos se escribían con referencia a el Antiguo Testamento dado hacia los judíos en ese tiempo con el nombre de Septuaginta. Entonces hasta ahí vemos que todas las escrituras nos llevan a visualizar esto de una forma cristocéntrica. Primer punto de nuestro estudio siempre.
Segundo punto era que los eventos iban a ser repetitivos, lo vuelve a decir la Biblia en Eclesiastés varias veces, y solamente acuñamos dos textos. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Eh, Esto nos está dando a entender de que muchos de los eventos que se han visto van a volver a ser, y lo que ya fue será. Y como vemos este texto en otra versión dice, lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, esa secuencia de continuaciones de textos, o mejor dicho, de eventos que pasarían en el pasado, en el presente y en el futuro, y esas conexiones nos llevan a darnos cuenta que es una forma como Dios se manifiesta y se ha manifestado siempre a su pueblo. Y esto es una consecuencia muy, muy repetitiva para todos, ¿verdad? Dice otro texto en Eclesiastés, lo que antes fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo pasado. Entonces volvemos a darnos cuenta este contexto de los eventos repetitivos. Por eso que vemos que en Corintios la Biblia nos dice que vayamos, en Corintios 10, acordándonos, ¿no?, de los estudios que hemos tenido, al pasado para ver al pueblo de Israel que eso es para nosotros una enseñanza. Entonces vemos la conexión entre el pasado y la actualidad, que está ligada en la palabra de Dios. Hay eventos repetitivos. Otros dos textos que siempre utilizamos en el contexto del pueblo de Dios y que nos va a ayudar a entender el contexto del pueblo de Dios era Oseas, que también se aplica para nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vimos cómo había en este texto la consecuencia de que el pueblo se apartó de Dios, se apartó del conocimiento de Dios, se apartó de la ley de Dios, y la consecuencia es que Dios también lo echaría del sacerdocio, le quitaría esa preeminencia de comunicarse con Dios. El sacerdote era aquel que se comunicaba directamente con Dios. Y esto se repite también para nosotros como promesa. Claro, era que si nosotros nos olvidamos de Dios, Él también se va a olvidar de nosotros, enmarcándolo en la ley de Dios. Como también hay una promesa de bienaventuranza que dice, más el pueblo sin profecía que se desemprena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Sabemos que acá hay una situación del pueblo, de la ley, de la profecía, de una sentencia. Y siempre la sentencia, como vimos, era o absolutiva o era una sentencia punitiva o de un pago, ¿verdad? Es la consecuencia de la ley. En el primer texto era, desechamos la ley, ok, Dios se olvidaría de nosotros. En cambio, si uno se acerca a la ley, es que bienaventurado. Estos tres textos han sido el pilar de casi siempre nuestros estudios y son los que nos han ayudado a visualizar este esquema de repetición en la palabra de Dios y en el santuario. Quisiera recordar rápidamente lo que hemos estudiado ya muchas veces, y estudiamos el santuario en la vida de Cristo, como vimos en detalles, los primeros capítulos de Mateo lo demuestran, y no estudiamos la segunda parte del santuario también en la vida de Cristo, donde se explica más. Esto quizás vamos a ver si lo hacemos estos días, ¿no? Hay otro santuario muy parecido en la vida de Cristo donde Dios desarrolla otra vez este concepto de muerte, el bautismo, desarrolla los tres elementos del lugar santo y desarrolla también la ley. Este contexto es ya cercano a la muerte de Cristo, es más cuando Cristo anuncia su muerte. Es muy lindo ese santuario y ojalá podamos compartirlo. El siguiente santuario que vimos era el santuario en la ascensión de Cristo, en el concepto de Cristo al cielo, en Apocalipsis, vemos cómo se desarrolla y vemos cómo se cumple perfectamente en la vida de Cristo en los primeros 11 capítulos del Apocalipsis. Vimos en esquema cómo pasaba esto, en el orden inclusive de la forma del santuario, y vimos cómo los detalles que nos da la Biblia a través de este estudio eran bastante interesantes, ver cómo el orden de cada mueble se cumplía en esta parte de la palabra de Dios. Vimos también un ejemplo no tan bonito quizás, un ejemplo triste, el santuario para el pueblo de Israel, porque Dios no se agradó de muchos de ellos, dice la palabra de Dios, y lo leímos en el contexto de 1 Corintios 10, como lo hemos nombrado hace un momento. Y vimos que el que intercedía era Moisés, ¿verdad? Y todo el esquema que pasó el pueblo de Israel con las enseñanzas, con la instauración de todas las fiestas y de todos los ritos,
ligados a los muebles, ¿verdad? Sabíamos que cuando ellos salieron era la Pascua, lo que determinaba esa salida, lo que significaba la libertad, era la sangre del Cordero los que lo libertaba, y eso representaría también a nosotros la libertad del pecado, como lo dijo Cristo en el Nuevo Testamento, y la sangre Él que era la que nos liberaba a nosotros. Entonces vemos, como dijimos, el esquema del tipo y el antitipo se cumple perfectamente para el pueblo de Israel y también para nosotros. Entonces, en esos esquemas estudiamos que la Biblia lo tenía detallado también en este esquema, desde la Pascua en Éxodo 12, desde el concepto inclusive del sacerdote, la exigencia de los primogénitos en el verso 13 de Éxodo, qué se requería y cuáles eran los primogénitos, inclusive hasta de los animales, cómo eran sus detalles, cómo se cogía el animal, el cordero, de cuánto tiempo, cómo se consumía ese cordero. O sea, había mucho que aprender sobre el contexto de las fechas y ahí estudiamos un día la Pascua y vimos ciertos detalles. Vimos que para el pueblo de Israel también se cumplía el bautismo con el lavacro, que el pueblo salía y pasaba por el Mar Rojo. Muchos detalles muy interesantes. Mar Rojo, sabemos cuando el sacerdote se limpiaba la mano con el agua, lo que salía era color sangre, porque era la sangre que era lo que tenían que ellos limpiarse. Y interesantemente vemos cómo el lenguaje de la Biblia era la que se limpiaba uno con la sangre del cordero. Bueno, estudiamos ciertos puntos de este santuario muy interesante. Vimos cómo Dios elige al pueblo de Israel, se separa, los hace parte de suyos, hace un pacto con ellos, y ese pacto tiene que ver con la alimentación que le da en el desierto. Dios los alimenta, Dios le da de bebida, dice comida, bebida, pero el testimonio de ellos no estuvo a la altura de lo que la palabra de Dios merecía o quería Dios, ¿no? Por eso dice la Biblia que de los muchos no se agradó Dios y murieron en el desierto. Y finalmente vemos que en ese orden de Éxodo la palabra de Dios nos lleva a que Éxodo 20, Dios da a Moisés los 10 mandamientos, que eran lo que leímos al principio, de Adán hasta Moisés regularía la muerte, ¿no? La muerte y el pecado. Este fue un santuario en el cual estudiamos muchos conceptos básicos de este estudio de la vida del pueblo de Israel y Moisés, y nos llevó a entender entonces muchos de estos conceptos que dice la palabra de Dios con respecto a este orden perfecto del santuario. También vimos un santuario en la vida de Daniel y lo dividimos en dos partes. ¿Se acuerdan del santuario de las profecías que estaba en la vida de Daniel y también el santuario profético para el tiempo, ¿no? Para el tiempo de las profecías que estarían hasta el día de hoy, que lo vimos en esquemas de las 70 semanas, los 1200 tardes y mañanas y el periodo de los 1260 días, 42 meses o 3 años y medio en otras versiones de la Biblia, inclusive tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, estos tres textos o estas tres secuencias proféticas son las secuencias que se resumen en las palabras de Cristo en Mateo 24:15. Cristo cita estos tres textos o esos tres eventos en coyuntura. Si alguien tiene una concordancia bíblica, puede encontrar que Mateo 24:15, cuando Cristo cita a Daniel y dice el que le entienda, está hablando de un esquema muy parecido al que tenemos acá. Y es interesante seguir escudriñando porque hay mucho que aprender del santuario. Solamente lo que yo les pude compartir son esquemas que podrían ayudarnos a discernir un poco mejor este estudio. Y volvamos al texto de hoy para escudriñarlo y para ver qué es lo que Dios nos tiene en cuanto a este evento que habla que iba a haber algo marcado desde Adán hasta Moisés. Y lo volvemos a repetir, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Acordémonos esto, desde Adán hasta Moisés. Hay una información de tiempo muy importante. Dice más, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Sabemos quién es el que había de venir, y era el que justo representaba el primer mueble de el santuario. Sigue diciendo Romanos 5, 19 al 21, porque como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores,
por la desobediencia de uno, ¿verdad? Así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Interesante esta analogía de la desobediencia de uno y la obediencia de uno. Dice más, la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que en esta conexión de estos dos personajes importantísimos para la salvación, en el contexto de la salvación, está Adán y está Jesús. Y estos dos se unen en el concepto del santuario. Vida, muerte, obediencia, desobediencia, es algo muy conectado. Sabemos que Cristo lo vuelve a recalcar cuando Él dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Mientras por uno entró la muerte, ¿verdad? El otro con su justicia nos regala esta vida eterna para el bien de nosotros y los que nos rodean. Y como entendemos entonces, este es el esquema que se da para Adán en el contexto de caer, de desobedecer, de pecar, ¿verdad? Es donde se introduce este nuevo invitado no tan grato para la palabra de Dios. Pero antes Dios le había advertido algo. Génesis 2:16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol muerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que había un pedido de Dios hacia ellos, que era que no tendrían que comer del árbol, ¿verdad? Ese mandato fue a la pareja del Edén. Entonces, si ellos comían, ciertamente morirían. Es interesante ver que había una situación de obediencia, como vimos desde el principio. Ahora, cuando pensamos en la primera muerte en la tierra, ¿qué nos imaginamos? Muchas de las personas con las que he podido preguntarle esta pregunta me dicen es la muerte de Abel, ¿no? A manos de su hermano Caín. Pero si vamos con detalles a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que los primeros padres fueron sacados, pero fueron cubiertos por unas pieles, dice la palabra de Dios. Génesis 3:21 lo recalca, dice, Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos que acá se produce, de hecho, la primera muerte y quizás es desapercibida por muchos porque no toman este texto con, digamos, una forma acuciosa para ver que detrás de este texto ya se determinaba o se avisaba el concepto de la muerte que entraría. Miren lo que dice el Espíritu decía en cuanto a este texto y a esta forma de lo que vendría a ser ahora en el nuevo orden. Sería el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo. Acuérdense, era un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte, como vimos el texto en Romanos, ¿verdad? Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Miren lo que pasó. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Interesante ver que el pecado de Adán trajo muerte no solamente a las bestias, sino vamos a ver cómo esto compromete a la misma tierra. Sigue diciendo, mientras mataba al inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión. Que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba entonces en el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. Esto está en el libro de los Patriarcas y Profetas, la página 48 y en el tercer verso.
vamos a ver cómo esto se continúa diciendo en el contexto de Hebreos. Hebreos 9:22 dice esto mismo. Dice, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces vimos que ya la ley era parte de todo esto y era parte de la ley el derramamiento de sangre a través de ¿qué? Del perdón de los pecados. Entonces vemos que esto que se hizo desde un principio como expiación por el primer pecado tenía que ver con una ley que estaba dada y que era santa y pura. Nos acordamos del texto también de Apocalipsis, ¿no? Que habla que sus libros no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Vemos entonces ahora cómo lo explica esto en cuanto al concepto de lo que es Satanás o que Cristo aseguraría en el contexto para nosotros. Dice, Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo el que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión y que los redimidos habían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a la hueste angelical que concordase con el plan de su padre, que su padre había aceptado, y que se regocijaran porque mediante su muerte el ser humano caído podía ser reconciliado con Dios. Amén. Este era el plan perfecto que teníamos que visualizar en este sentido que Dios estaba poniendo para nosotros, ¿verdad? Disculpen, están llamándome. Y entonces vemos que la palabra de Dios es fiel y manda a entender que este plan había sido aceptado por el Padre. Pero Dios decía que los ángeles se regocijaban porque su muerte podría ahora librar y reconciliar con Dios a esta humanidad caída. Wow, entonces vemos que el concepto que estamos estudiando es de Adán, el pecado, y Cristo y esta absolución, este regocijo, porque ahora el ser humano podría reconciliarse otra vez con Dios a través de la vida y sangre de Cristo Jesús. Como vimos, Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia, como lo vimos. Sigue diciendo el texto, no solo el ser humano, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. Y acá hay que entenderlo esto muy bien. Dice, no solo el humano, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. Acordémonos que cuando pecó Adán, ¿qué pasó con la tierra? ¿Qué iba a producir? Espinos y cardos. O sea, la tierra también se alteró. También los animales conocerían la muerte. Entonces vemos que esta situación de pecado, consecuencia del pecado, tenía que ver básicamente con la consecuencia de la desobediencia de Adán. Pero esa consecuencia no solamente era para él y para sus digamos, sus hijos o sus nietos, sino para todos, para la humanidad entera, para los animales y también para el mundo. Dice, y había de ser restaurada mediante el plan de redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás, y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Esto está en 2 Pedro 2:19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Eso es la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4. Entonces vemos que Satanás estaba ahora entrando ya con el poder que Adán le había dado al él obedecerlo a Satanás. Él le daba inmediatamente el poder y la potestad que Dios le había dado a Adán. Y ahora Adán era esclavo del nuevo conquistador de este siglo, el Dios de este siglo, como dice la Escritura.
Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. ¿Quién era el segundo entonces? Cristo, ¿verdad? Dice, el profeta dijo, y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño. Miqueas 4:8. Y el apóstol Pablo dice y dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Ahora vemos que entonces Dios tuvo un plan para la tierra. Dice, Dios creó la tierra para que fuera morada de seres santos y felices. Este concepto de morar en la tierra es la que Dios va a restaurar. Y vuelve a decir lo mismo, dice, de seres santos y felices. Acuérdense que cuando hablamos de Pedro, dice Pedro, ¿no? Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido. Esa población es la que va a morar otra vez en la nueva tierra. Sabiendo que por el orden del pecado, como hemos estado leyendo, esta desobediencia hizo que todo lo que merecía y tenía Adán, de visión de Dios, pasaba a Satanás. Ahora Dios tendría que restaurarla a través de este nuevo plan de salvación. El Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino que para que fuera habitada la creó. Isaías 45:18. Ese propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertad del pecado y el dolor, entonces se convertirá en la morada de los israelitas. Perdón. Entonces será, dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para ella siempre en ella, y no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos la servirán. Entonces, ¿cuál era el propósito que vimos? El propósito era de renovar la tierra, ¿no? Mediante el poder de Dios y libertarla del pecado y del dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos, de nosotros. Vemos una pequeña parte entonces de este plan de salvación que ya empezó a través del pago de Cristo, y como lo vimos en estos textos, lastimosamente la tierra cayó en esa situación, está empeñada por la desobediencia de Adán, y este primer Adán tenía que ser restaurado. Por la muerte de él entraría luego la vida del otro segundo Adán a través de su sangre. Vemos que este concepto es, digamos, muy rápido para resumir todo lo que pasaría el concepto de solamente el plan de salvación al inicio, que está ligado a la muerte de Cristo. Y como recordamos, lo estudiamos, esto se apunta a ¿qué? A la Pascua, a esta fiesta que tenía en otoño el pueblo de Israel. Esta fiesta era muy importante en sus conceptos y detalles que no vamos a visualizar hoy día, pero tenemos que entender el concepto para poder entender los esquemas de cada mueble. Y bueno, les presento este nuevo plan de estudio para que ustedes puedan ser beneficiados. Dice la palabra de Dios que Adán fue el primero, el primer Adán y el segundo Adán estaban ligados. ¿Quién era? Cristo y Adán, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta que el concepto de la muerte que hemos visto y estudiado tiene que ver con el sacrificio del Cordero, la desobediencia y la obediencia, y esto apunta básicamente al primer mueble. Esta desobediencia que Adán cometió estuvo ligada a la muerte, como lo vimos y están en el texto de Génesis 3:21, que era cómo Dios cubre a los primeros padres con estas pieles de estos animales. Y este texto está ligado al concepto de Romanos 5:12-21, que es el primer texto que hemos leído en cuanto al concepto de la desobediencia de Adán y la obediencia de Jesús. Entonces, esto nos hace entender que el primer mueble que estamos estudiando en el concepto de santuario apunta a Adán como el primer hacedor de este mueble que se llama el altar del sacrificio, y que de hecho Cristo fue el que pagó con su sangre. Bueno, vamos entonces a estudiar
Ahora un poco más del segundo patriarca que la Biblia narra como parte de este esquema. Y nos recordamos de que del diluvio, ¿verdad? ¿Y el diluvio qué tendría que ver? Acordémonos que en los santuarios siempre se repetía, primero era muerte y luego era agua. Habría una conexión, el pueblo pasó primero la Pascua y luego pasó por el Mar Rojo. Y así, si nos recordamos cada evento, igual, Cristo pasó por lo mismo con su bautismo y todos los esquemas que estuvimos siempre tenían que ver la muerte y luego la restauración del agua. ¿Qué dice Génesis 6, 17 al 18? Dice, porque aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto, acuérdate, ley, pacto, siempre está obligado contigo. Entraréis en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces vemos que acá Dios hace un pacto también con Moisés, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con el pueblo de Israel, en todos los estudios que hemos tenido. Es interesantísimo ver que entonces el concepto para el pecado que entró al mundo ahora tenía que ser limpiado en el mundo. Pero ese pacto tenía que ver con un pacto con un hombre que Dios iba a levantar en este momento. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios en cuanto a este pacto y Cristo y el pecado y toda esa conexión que hemos venido estudiando. Y el bautismo. Dice 1 Pedro 3, 18 al 21, y ahí tenemos que analizar un poquito para entender este concepto. Dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. El concepto de obediencia, justicia, injusticia que hemos estado hablando. Dice, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas, que dice, a través del agua. Acuérdense, salvados a través del agua. Pocas personas, es decir, 8. El bautismo, que corresponde a esta figura, ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva. Y no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Entonces vemos que acá se cumple este concepto ahora de bautismo, dice la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, Noé, en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Esta arca fueron salvadas a través del agua, pocas personas. Es triste, pero dice que la Biblia se volverá a repetir, ¿no? Será como en los días de Noé. Entonces la pregunta, ¿serán salvadas muchas personas? Según la palabra de Dios, dice que serán pocas personas. Dice algo más, es decir, 8. Inclusive en ese tiempo fueron 8 los salvos. El bautismo que corresponde a esta figura, hablando de la salvación por las aguas, dice ahora, mediante la resurrección de Jesucristo os salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Acá no es tan importante lo externo, como dice, lo que sí es importante es la buena conciencia, lo interno. Interesante que estos textos van a otros textos también del ejemplo de Noé. Y vamos a ver Hebreos, ¿qué nos dice? Hebreos 11:7 dice, por la fe, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, miren lo que pasó. Él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Es interesante que esto, cuando se acerca a la ley, hay una condena o una absolución, como lo vimos. Pero Noé, por su fe, por su actitud, él condenaba al mundo. Y por eso que Noé no era visto como una persona, inclusive para ellos muy agradable, era visto como una persona demente, que estaba mal. Pero esa fe que tenía lo hacías ver diferente y no solamente lo hacía ver diferente, sino que estaba condenando al mundo. Interesante ver que lo mismo dice otro texto en 2 de Pedro, pero es más fuerte, dice, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, ¿de quién está hablando? De Noé, pero preservó a Noé,
heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¡Wow! Nos damos cuenta entonces que si bien hay liberalidad de unos pocos, si bien hay penalidad para muchos, también hay castigo. Así que estas palabras se repiten en todos los eventos que hemos estado leyendo. Interesantemente, cómo introduce Cristo la muerte apuntándola a la desobediencia de Adán en su palabra, introduce luego al concepto de limpieza al mundo, porque iba a limpiar el mundo con agua de la impiedad, dice castigo al mundo antiguo. Interesante que Adán también entraba el pecado al mundo, y habla entonces en estos dos personajes o patriarcas de una parte muy repetitiva en el santuario, que era el atrio, que era lo que estaba cerca al mundo. Interesante. Vemos luego que la Biblia nos va a mandar a 3 personajes importantes. Quizás no vamos a poder detallar porque ya nos falta un cuarto de hora, pero vamos a hacerlo de una manera rápida y les voy a dejar estos esquemas para que ustedes los estudien porque van a ser, yo sé, de bendición para muchos de ustedes. Este es un esquema muy largo para estudiar y muy lindo, muy bonito. Dios va a elegir a 3 personajes muy importantes que van a ser 3 personajes unidos por muchas cosas, por la sangre principalmente. Ellos están unidos por sangre. Ellos están unidos por una característica muy curiosa. Los 3 tienen mujeres estériles. Los 3 se casan con mujeres que no podían tener hijos. Los 3 eran personas muy creyentes en Dios. Los 3 son padres de la fe. No sé si alguien adivinará quiénes son. Eh, eh, sí, lo podemos hacer en 2 partes. Vamos a hacerlo esto en la parte más rápida y luego lo podemos profundizar. No hay problema, me dicen, para hacerlo en 2 partes. Entonces, vamos a ver que estos 3 personajes están unidos, como le dije, de sangre. Dios hace un pacto con cada uno de ellos y ellos inclusive tienen una relación muy directa con Dios. Ellos tienen una relación diferente a lo que el mundo tenía ya desde entonces, porque sabemos que Dios se apartó de las personas y había un proceso para acercarse a comunicarse con Dios, pero Dios cambia algo con ellos y los utiliza como ejemplo para nosotros. Y Dios los elige inclusive para ser parte de su descendencia. Estos 3 personajes ustedes lo van a encontrar muchas veces en la palabra de Dios. Es muy, muy interesante cómo la palabra los introduce. Y en este mismo ejemplo que ya estamos estudiando, no sé si alguien lo tiene en mente y lo puede escribir si quiere por el chat. Vimos entonces Adán, el primer Adán, el segundo Adán en concepto de Cristo, cómo se unen en el primer mueble, muerte, vida, acuérdense. Esto está unido a través para el mundo con el pecado, con la caída, con la muerte es el mundo. Y luego la Biblia introduce la limpieza del mundo otra vez, el castigo al mundo, la condenación del mundo a través de otro patriarca que cubre la palabra de Dios. Y vemos como Pedro resalta este concepto hacia el mundo, pero ahora Dios elige un pueblo diferente, un pueblo que le requeriría ciertos temas, ciertos puntos, ciertas consideraciones para que este pueblo sea su imagen. Este pueblo vendría a ser parte de las 12 tribus. Seguro que muchos de ustedes saben quiénes son y de quién nos está hablando. Y miren cómo une estos conceptos la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 11, 8 a 9, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Mire, primera característica en contraposición del primero. ¿Se acuerdan que fue por desobediencia que tuvo el pecado? Dice, por la fe, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Interesantemente, iba a recibir un lugar por herencia, pero no sabía dónde. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. La misma palabra de Dios los va a introducir a estos 3 personajes muy importantes para el concepto de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y también para nosotros. Es una enseñanza muy peculiar que tienen estos 3 padres o patriarcas. Entonces vemos cómo la Biblia introduce a Abraham
Isaac y Jacob. No es el único verso. Vemos que muchos versos en la palabra de Dios nos dan a dar este concepto. Quizás, para hacer un recuento rápido, cuando estaba terminando ya la vida de José, él pide que los lleven a la tierra que era tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Le dice la Biblia, luego José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará con su favor y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. La historia sigue contando y ustedes pueden retroceder en el verso 50 y un poco antes, va a narrar que en este mismo lugar fueron sepultados Abraham, Isaac y Jacob y sus mujeres. Estos tres personajes por eso van a tener mucha preeminencia en el desarrollo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, siguiendo los versos siguientes en Éxodo 2:24, dice, Dios oyó el gemido de ellos, hablando del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios le habla a Moisés. Acuérdense, a Moisés. Vimos que esto iba a tener un paso entre Adán y Moisés. Y en el verso 3, en el capítulo 3, perdón, el verso 6 del capítulo 3, Dios hablando con Moisés le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés conocía eran estos tres personajes tan importantes, como dijimos, en el concepto de la fe. Estos tres personajes son nombrados en el capítulo 11 de Hebreos como un ejemplo para nosotros en el concepto de fe. Dice más Éxodo 3:16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto yo os he visitado y he visto que lo que se os ha hecho en Egipto. Entonces Dios estaba recordando el pacto, como vimos en los versos anteriores. Dios se presentó a Moisés y ahora le dice a Moisés que el presente es hacia el pueblo como un representante de Jehová que lo había mandado, el Dios de los padres, Abraham, de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad que era muy importante para ellos entender esto? Sí, porque ellos entendían el concepto de esto. Es más, en el Nuevo Testamento van a ver muchas veces que ellos reclaman a Cristo como hijos de Abraham. Voy a sacar dos textos solamente. Mateo 1:1 y 2, que es la genealogía de Jesucristo, una parte muy importante para entender de dónde provenía Dios. Miren cómo dice y empieza la primera parte del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Vemos entonces que el concepto de estos tres personajes era muy importante también para la genealogía de Cristo. Ahí empieza la genealogía del Mesías. Interesante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice el mismo Nuevo Testamento en Mateo 8:11, y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. En el concepto entonces la Biblia nos dice que estos tres personajes eran gente santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, ¿verdad? O sea, vimos que se está cumpliendo los requisitos que siempre Dios pidió para su pueblo. Gente santa, como lo vimos hace poco en otros textos. Entonces vemos que en el lugar santo hay gente santa. Y obviamente este lugar santo tiene muebles que van a permitir entender más allá el plan que Dios hizo para estos personajes. Y vamos a ver cómo cada uno cumple de una u otra forma el concepto que Dios quería para su pueblo. Ya lo vimos en Adán, un poquito con más detalle, lo vimos en Noé rápidamente en el concepto del agua y del bautismo. Vimos estos tres personajes cumpliendo esta unión para el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y de hecho el pueblo de Israel pasa a ser las 12 tribus que están representadas por la mesa del pan de la proposición. Vemos entonces muchos textos que nos van a dar detalles más allá de los inclusive caracteres de cada personaje que está relacionado a ellos y qué pasaron y cómo lo pasaron. Pero la Biblia es amplia y perfecta y vamos ahora a entrar al último de estos personajes. La Biblia en el mismo contexto de Hebreos,
cuando está hablando del santuario, porque todo Hebreos, como vimos, se enmarca en cuanto al santuario. Vimos que dice Hebreos 9, 18 al 21, dice, por esto, ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre. Interesante. Ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre. Dice más, porque habiendo declarado a Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, el cual Dios os ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio. Entonces vemos cómo este concepto de pacto, este concepto de testamento, este concepto de Moisés, este concepto de la sangre, este concepto de la ley, todo se resume y se reduce en que en el santuario, el tabernáculo, utensilios. Vemos entonces que siempre el santuario es parte de todo lo que es pasando en la Biblia. Y realmente yo cada vez que leo me doy dando cuenta que está en todo lugar, en todo momento. Es muy impresionante todo esto. Y hablando acá de quién, de Moisés. Dice finalmente un texto que también lo habla en Romanos, la palabra de Dios a través de Pablo. Porque el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Y mucha gente interpreta un poco erróneamente esto porque piensa que el fin como caducidad, como término, como ruptura, pero realmente la Biblia cuando lo leemos en todo el marco significa porque el fin de finalidad de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dios hizo, cumplió, vivió esa justicia en él. Lo vemos en Mateo, que dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Su fin mismo fue vivir en la ley que él determinó. Y luego vamos a poder de repente estudiar cómo eso nos ayuda a nosotros a entender que él quiere que caminemos el mismo camino, porque vimos que él quiere gente santa. Y ya nos dio el ejemplo en la vida de estos personajes, que no es que no pecaron, pero tenían algo que enseñarnos de una forma profunda en cómo ellos creían en este Dios vivo que nos muestra las Escrituras. Y bueno, esto fue un repaso rapidísimo, mis hermanos, de este esquema. Espero que en Dios les sirva para estudiar este tema más profundamente, porque es súper amplio. Cada vez que yo lo leo encuentro más cosas que compartir y qué cosas que entender. Y Dios quiera que nos acompañe en este estudio para que eso se profundice en nuestras mentes y así podamos aprender cada día más su palabra. Bueno, los invito a orar para que Dios cierre este estudio y nos permita para muchos estar en sábado y otros estamos esperando en el sábado. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de leer tu palabra una vez más, Señor, en libertad. Gracias porque tú nos permites todavía tener tiempo para arrepentirnos, Señor. Tener tiempo para predicar tu palabra, Señor, para compartir con otros lo que tú tienes en tus sagradas escrituras, Señor. Gracias por tu santuario, Señor, porque nos permite ver que todo lo que tú hiciste tiene un diagrama perfecto. Permítenos que no solamente esto quede como un conocimiento, de sorpresa y de repente admiración de tu palabra, sino que esto pase a ser parte de nuestras vidas. Esa santidad que tú pides, Señor, para tu pueblo, Señor, que sea visualizada como un ejemplo de vida para cada uno de nosotros y que nosotros podríamos ayudar a muchas personas que también quieren conocerte a ti y que tu carácter se manifieste en nosotros para que ellos vean en nosotros lo que tú eres, Señor. Qué difícil es pensar en eso, pero sabemos que por fe tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, por este momento, este tiempo, por el sábado que nos regalas. Te pido que nos acompañes en el resto de este tarde para muchos y ya noche para otros. Te lo pedimos todo esto en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, licenciado. Gracias. Gracias una vez más por el estudio. Como siempre, súper interesante, lleno de nuevas cosas que cada día aprendemos y en realidad, como usted dice, la Biblia es perfecta. Cada cosa apunta a Cristo y no se puede perder. Y bueno, pues después del himno podemos, no sé si usted puede quedarse un momento con nosotros para ver Sí. si es que hay alguna pregunta. Algo. Gracias, gracias hermano.
Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi salvación.